Hola a todos. Hoy os traigo 5 crímenes que estremecieron a la sociedad española. Si os gusta este tipo de contenido, por favor, dejar un like, suscribiros al canal y venir a vernos a nuestros directos que los hacemos todos los lunes, martes, jueves y viernes. Muchas gracias y vamos con el vídeo de hoy. No olvidéis que en la descripción del vídeo os he dejado el minuto de cada uno de los crímenes. Marta Calvo Burón, una joven de 25 años, desapareció el 7 de noviembre de 2019 en la localidad de Manuel, Valencia. Marta era conocida por ser una persona sociable y activa con una vida llena de amistades y proyectos. Sin embargo, esa noche su vida dio un giro trágico que cambiaría para siempre a su familia y a la comunidad. La última vez que se vio a Marta fue en un domicilio particular donde había quedado con un hombre que había conocido a través de una aplicación de citas. En la madrugada del 7 de noviembre, Marta envió un mensaje a su madre informándole sobre su ubicación. Este mensaje, que sería el último rastro conocido de la joven, indicaba que se encontraba en casa de José Ignacio Palma, un hombre con quien había acordado pasar la noche. La comunicación fue breve y no dio lugar a sospechas inmediatas. Sin embargo, lo que ocurrió después se convirtió en un misterio aterrador. Durante ese mismo día, Marta había estado en contacto con sus amigos y familiares, quienes no notaron nada extraño en su comportamiento. Sin embargo, al no recibir noticias de ella durante las siguientes horas y tras no poder comunicarse con ella por teléfono, su madre comenzó a preocuparse. Al llegar la noche del 8 de noviembre y sin noticias de su hija, decidió actuar. Fue entonces cuando se dirigió al lugar donde Marta había estado. Al llegar al domicilio en Manuel, la madre de Marta se encontró con Jorge Ignacio Palma. Según los testimonios posteriores, él negó conocer a Marta y afirmó que no había estado con ella esa noche. Su actitud evasiva y nerviosa levantó las primeras sospechas en la madre de Marta. Palma intentó desviar la atención y se mostró poco cooperativo. Después de esta inquietante conversación, Palma abandonó el lugar rápidamente. La relación entre Marta Calvo y Jorge Ignacio Palma comenzó cuando ambos se conocieron a través de una popular aplicación de citas. Esta plataforma ha facilitado el encuentro entre personas que buscan compañía o relaciones temporales, pero también ha sido objeto de controversia debido a casos como el de Marta. A través de esta aplicación, Marta había establecido contacto con Palma y acordaron verse para lo que inicialmente parecería ser una cita normal. El acuerdo entre ellos incluía lo que comúnmente se conocía como fiesta blanca, un término que en el contexto del uso recreativo de drogas hace referencia a fiestas donde se consumen sustancias, como la cocaína, en un ambiente festivo. Esta circunstancia fue relevante para entender el contexto en el que ocurrió la desaparición. Según informes posteriores, Marta había estado consumiendo drogas antes de encontrarse con Palma. La noche del 7 de noviembre comenzó como cualquier otra para Marta. Sin embargo, las decisiones tomadas esa noche la llevaron a una situación peligrosa. Durante su encuentro con Palma se sospecha que pudo haber ocurrido un altercado o un evento desafortunado que terminó en su desaparición. La familia de Marta comenzó a alarmarse cuando pasaron las horas sin tener noticias sobre ella. Su madre decidió presentar una denuncia formal ante la policía el 9 de noviembre. La desaparición fue reportada rápidamente en los medios locales y generó una gran preocupación en la comunidad. A medida que avanzaba la investigación, surgieron detalles inquietantes sobre Jorge Ignacio Palma. Las autoridades comenzaron a investigar su historial personal y descubrieron antecedentes penales realizados con delitos de corte íntimo y violencia contra mujeres. Esto llevó a los investigadores a centrar sus esfuerzos en desentrañar qué había ocurrido realmente aquella noche fatídica. La búsqueda inicial fue complicada y se extendió por varios días. La Guardia Civil llevó a cabo operativos en la zona, revisando áreas cercanas y realizando entrevistas con amigos y conocidos de Marta. Sin embargo, la falta de pistas concretas dificultó los esfuerzos para encontrarla. La angustia de la familia creció al ver que las horas se convertían en días sin ningún rastro de la joven.
A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir detalles inquietantes sobre la relación entre Marta Calvo y Jorge Ignacio Palma. Las autoridades por fin se habían dado cuenta de que ambos se habían conocido a través de la aplicación de citas y, como hemos mencionado anteriormente, que Marta había acordado pasar la noche con él bajo circunstancias que incluían consumo de drogas. Esto llevó a los investigadores a explorar más a fondo el historial delictivo de Palma. El 4 de diciembre de 2019, Jorge Ignacio Palma se entregó a la Guardia Civil en Carcagente, Valencia. Durante su declaración inicial negó cualquier implicación en la desaparición de Marta. Sin embargo, las pruebas fueron acumulándose en su contra. Por ejemplo, la policía encontró un teléfono móvil perteneciente a Marta en su poder y otras evidencias que apuntaban a la culpabilidad. Las investigaciones también revelaron que Palma tenía un historial criminal relacionado con delitos de corte íntimo y violencia contra mujeres. A través del análisis forense y testimonios de otras víctimas que habían tenido encuentros similares con él, se estableció un patrón preocupante en su comportamiento. Las autoridades comenzaron a sospechar que Marta no había sido la primera víctima de Palma. El modus operandi de Jorge Ignacio Palma fue particularmente perturbador y revelador sobre su naturaleza delictiva. Según las investigaciones, Palma contactaba a mujeres a través de aplicaciones de citas o sitios web donde ofrecían servicios sexuales. Una vez establecida la conexión, les proponía encuentros en su domicilio o en lugares privados. Durante estos encuentros, Palma utilizaba drogas para manipular y controlar a sus víctimas. En el caso específico de Marta Calvo, se sospechaba que había introducido cocaína en sus partes íntimas sin su consentimiento, lo que provocó una sobredosis rápida y potencialmente fatal. Este método fue corroborado por testimonios de otras mujeres que sobrevivieron a encuentros con él y denunciaron haber sido drogadas durante las relaciones íntimas. Las víctimas relataron experiencias aterradoras donde Palma utilizaba su conocimiento sobre drogas para someterlas y ejercer control sobre ellas. Este patrón se repitió en al menos otros 2 casos relacionados con mujeres a las cuales también les quitó la vida, Arielle Ramos y Lady Marcela Vargas. La combinación del uso de drogas con el abuso de corte íntimo y el asesinato convirtió a Jorge Ignacio Palma en un depredador extremadamente peligroso. Su capacidad para atraer a mujeres vulnerables y luego someterlas mediante la manipulación química evidenció un perfil sádico que alarmó tanto a las autoridades como al público en general. El juicio contra Jorge Ignacio Palma, el presunto asesino de Marta Calvo, comenzó en junio de 2022 en la Audiencia de Valencia. Este proceso judicial no solo se centró en la muerte de Marta, quien desapareció el 7 de noviembre de 2019, sino que también abarcó los homicidios de otras 2 mujeres y múltiples agresiones sexuales. La sala estaba llena de expectación, ya que el caso había capturado la atención del público y los medios debido a la gravedad de los delitos y el perfil del acusado. Desde el inicio del juicio se estableció un jurado popular que escucharía las pruebas y testimonios presentados por ambas partes. La madre de Marta, Marisol Burón, expresó su esperanza de que el juicio arrojaría luz sobre lo sucedido con su hija y que finalmente se haría justicia. La familia de Marta había estado esperando este momento durante años, deseando respuestas sobre la desaparición y el destino final de la joven. Durante el juicio se presentaron numerosas declaraciones y pruebas que arrojaron luz sobre los eventos que llevaron a la desaparición y la muerte de Marta Calvo. Uno de los momentos más impactantes fue el testimonio de Marisol Burón, quien relató la angustia y desesperación que sintió al no tener noticias de su hija. Su declaración fue emotiva y conmovedora, reflejando el dolor que ha soportado desde la desaparición. Jorge Ignacio Palma, por su parte, optó por responder únicamente a las preguntas de su abogada. En sus declaraciones iniciales ante la Guardia Civil había afirmado que Marta murió accidentalmente durante un encuentro sexual en el que consumió coca. Sin embargo, esta versión fue cuestionada por las pruebas presentadas en el juicio.
Los testimonios de otras víctimas también jugaron un papel crucial en el caso. Varias mujeres que habían tenido encuentros con Palma relataron experiencias aterradoras en las que fueron drogadas sin su consentimiento. Una testigo describió cómo Palma le introdujo piedras de polvo blanco en su cuerpo mientras ella estaba inconsciente. Estas declaraciones fueron fundamentales para establecer un patrón de comportamiento delictivo y manipulación por parte del acusado. Los informes periciales presentados por criminólogos también fueron impactantes. Los expertos describieron a Palma como un depredador letal y un asesino serial, resaltando su capacidad para atraer a mujeres vulnerables y luego someterlas a situaciones extremadamente peligrosas. Las pruebas forenses confirmaron que en los casos relacionados con Palma se habían utilizado métodos similares para incapacitar a las víctimas. Jorge Ignacio Palma declaró que desmembró su cuerpo y lo arrojó en varias bolsas de basuras en contenedores ubicados en Alcira y Silla, en Valencia. Durante su declaración, Palma afirmó que tras la muerte de Marta, que él describe como un accidente relacionado con el consumo de drogas y alcohol, decidió que lo más sensato era deshacerse del cadáver al entrar en pánico. Según su versión, cortó el cuerpo y distribuyó los restos en diferentes contenedores para ocultar lo que había hecho. A pesar de estas afirmaciones, el cuerpo de Marta Calvo nunca ha sido encontrado, lo que ha generado dudas sobre la veracidad de sus declaraciones y la posibilidad de que realmente haya llevado a cabo el descuartizamiento como dijo. Las autoridades han realizado búsquedas exhaustivas en las áreas mencionadas por Palma, pero hasta ahora no han hallado evidencia que confirme su relato. Finalmente, tras semanas de testimonios y evidencias presentadas ante el jurado, Jorge Ignacio Palma fue condenado a 159 años y 11 meses de prisión por quitarle la vida a Marta Calvo y otras dos mujeres, así como por múltiples delitos de agresión íntima. La sentencia incluyó 130 años por los homicidios y otros 29 por las agresiones a varias víctimas. La condena fue recibida con alivio por parte de la familia de Marta, quienes habían luchado incansablemente por justicia desde su desaparición. Marisol Burón expresó gratitud hacia el jurado y las autoridades por haber escuchado su dolor y haber tomado una decisión justa. Sin embargo, la condena no trajo consigo respuestas sobre el paradero del cuerpo de Marta, lo que sigue siendo una herida abierta para su familia. La sentencia también incluyó indemnizaciones significativas para las víctimas y su familia, reflejando la gravedad de los crímenes cometidos por Palma. Este caso ha generado un debate más amplio sobre la violencia contra las mujeres y la necesidad de abordar estos delitos en la sociedad contemporánea. Y ahora os voy a dar la última actualización que ha habido en el caso del pasado 23 de septiembre de 2024, en el que el Tribunal Supremo ha corregido a la Audiencia Provincial de Valencia y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y ha impuesto prisión permanente revisable al asesino de Marta Calvo, José Ignacio Palma. La sentencia del Supremo responde al recurso planteado por las acusaciones contra el fallo dictado por el Tribunal Superior Valenciano, que, al igual que un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial, impuso una sola pena para los 3 asesinatos y no aplicó la prisión permanente revisable que solicitaron las acusaciones por el asesinato de Marta Calvo, que era el tercero cometido. La diferencia de criterio entre los 3 tribunales que han examinado el caso se basa en su interpretación del artículo 140.2 del Código Penal, que establece que se impondrá la prisión permanente revisable al acusado de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de 2 personas. Con esta razón, el Tribunal de Valenciano estableció que, puesto que la expresión utilizada en la ley no es 2 o más, sino más de 2, el legislador parece querer condicionar esa pena en caso de que lo haya al menos 3 crímenes previos. El Supremo, sin embargo, considera que basta con que haya un crimen más 2 anteriores. Además, según el Supremo, no se exige que en las otras muertes existan condenas firmes previas, y cabe aplicar la pena de prisión permanente revisable tanto en los casos de asesinos en serie como de asesinatos múltiples que se juzgan a la vez,
aplicando esta pena al tercero de los crímenes y al resto de los crímenes y tentativas de asesinato las penas que les corresponda. Con esta interpretación, el Supremo castiga con la pena máxima la muerte de Marta Calvo, que fue el tercer crimen, y mantiene el resto de las penas, tanto por los 2 asesinatos como las 6 tentativas. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, advierte que resulta biológicamente imposible exigir tres sentencias firmes previas, circunstancia inviable que solo cabría aplicar a un preso que estuviera cumpliendo condena por asesinato y matara de igual manera cumpliendo pena. Ello afecta a los asesinos en serie, a los múltiples y atentados terroristas, por ejemplo, con varios resultados, pero sin exigir condenas previas firmes. Los hechos probados en la sentencia describen que el condenado se citaba con mujeres para, a cambio de dinero, tener relaciones. Al final, el Supremo califica al asesino de depredador sexual que actuaba con compulsión para matar. Los jueces recalcan que el asesino, cuando actuó contra Marta Calvo, ya era plenamente consciente de lo que podía ocurrirle, ya que se lo había hecho a otras víctimas. Por último, ya hemos dicho antes que la Audiencia de Valencia condenó al acusado a 159 años y 11 meses de prisión como autor de un delito contra la salud pública, un delito contra la libertad e intimidad sexual y 6 delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en concurso ideal, con 6 delitos de asesinato alevoso en grado de tentativa y de 3 delitos contra la libertad. Asimismo, le impuso pagos de indemnizaciones que ascendían a los 640.000 euros a las 7 víctimas vivas y a los familiares de las 3 fallecidas. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia modificó la sentencia de instancia solo para elevar de 70.000 a 90.000 euros la indemnización que, en concepto de responsabilidad civil, deben recibir los padres de Marta Calvo, que reclamaban 150.000 euros. El Supremo eleva ahora la indemnización final a 140.000 euros. Esto ha sido una lectura, básicamente, de las últimas novedades en el caso de Marta Calvo. Diana Quer fue una joven madrileña nacida el 24 de diciembre de 1997. Desde pequeña, Diana se destacó por su carisma y por su espíritu aventurero. Era una estudiante brillante y apasionada que disfrutaba de la música, el deporte y las actividades al aire libre. Su familia, compuesta por su madre Diana López Pinel y su padre Juan Carlos Quer, y también su hermana, siempre apoyó sus sueños y aspiraciones, fomentando su desarrollo personal y académico. Diana asistió a varios colegios en Madrid, donde se destacó no solo por su rendimiento académico, sino también por su participación en actividades extracurriculares. Era una joven activa, interesada en el deporte, especialmente en el baile y el atletismo. Además, tenía una gran pasión por la música, lo que le llevó a aprender a tocar la guitarra. En el año 2015, Diana comenzó a estudiar en la Universidad de Santiago de Compostela, donde se matriculó en el grado de Comunicación Audiovisual. Su interés por la comunicación y los medios de expresión la llevó a involucrarse en proyectos creativos y a desarrollar su talento artístico. Era conocida por su espíritu libre y su deseo de explorar el mundo, lo que la llevó a viajar y conocer nuevas culturas. Diana era descrita por quienes la conocían como una persona extrovertida, amable y generosa. Su personalidad carismática le permitía hacer amigos con facilidad, y muchos la recordaban por su risa contagiosa y su energía positiva. Era una joven que valoraba profundamente las relaciones personales tanto con su familia como con sus amigos. La relación de Diana con su familia aparte era muy cercana. Su madre, Diana López Pinel, fue una figura fundamental en su vida y ambas compartían una conexión especial. La familia Quer era unida y solitaria, y los padres de Diana siempre apoyaron sus decisiones y aspiraciones. Esta cercanía familiar se hizo aún más evidente tras la desaparición de Diana, cuando su familia se movilizó incansablemente para buscarla y encontrar justicia. La desaparición.
Diana Kerr desapareció el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal, un pequeño municipio de la provincia de La Coruña, Galicia. La joven, de 18 años en ese momento, había estado disfrutando de las vacaciones de verano y se encontraba en la localidad para visitar a su familia. Aquella noche Diana salió a una fiesta con amigos y tras despedirse de ellos se dirigió hacia su casa. Sin embargo, nunca llegó a su destino. El último contacto que tuvo Diana fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando se comunicó con su madre para informarle que estaba regresando a casa. Sin embargo, al no llegar y tras no poder contactarla, su madre se alarmó y decidió reportar su desaparición a las autoridades. La situación se tornó crítica rápidamente y la Guardia Civil inició una intensa búsqueda que involucró a familiares, amigos y voluntarios de la comunidad. Esta desaparición generó una gran conmoción en su familia y en la comunidad. Su madre se convirtió en la voz de la búsqueda, haciendo constantes llamados a la prensa y a la sociedad para que ayudaran a encontrar a su hija. La angustia y el dolor de la familia fueron palpables y la madre de Diana se mostró decidida a no descansar hasta que su hija fuera encontrada. Las autoridades, por su parte, movilizaron un amplio operativo de búsqueda que incluyó patrullas de la Guardia Civil, perros de rastreo y drones. Se llevaron a cabo registros en diversas áreas, incluidos bosques y zonas cercanas al lugar de su desaparición. La búsqueda se extendió durante días, pero a pesar de los esfuerzos, no se encontraron pistas que condujeran a Diana. Con el paso de los días, la atención mediática sobre el caso creció y la historia de Diana Kerr se convirtió en un tema de interés nacional. La cobertura de los medios ayudó a mantener viva la búsqueda, pero también generó una presión considerable sobre las autoridades para resolver el caso. La familia, desgarrada por la incertidumbre, hizo un llamado a la comunidad para que no perdieran la esperanza. A medida que la búsqueda se prolongaba, comenzaron a surgir teorías y especulaciones sobre lo que podría haber sucedido. Las autoridades recibieron numerosas pistas, algunas de las cuales resultaron ser falsas, lo que complicó aún más la investigación. Sin embargo, la determinación de la familia y el apoyo de la comunidad fueron fundamentales para mantener la atención en el caso. La investigación. Tras la desaparición de Diana Kerr el 22 de agosto de 2016, la Guardia Civil inició una exhaustiva investigación para determinar qué había ocurrido con la joven. Los agentes recabaron información de testigos, revisaron cámaras de seguridad de la zona y realizaron registros en áreas cercanas al lugar donde fue vista por última vez. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se encontraron pistas concluyentes sobre su paradero. A medida que pasaban los días, la familia de Diana se mostraba cada vez más desesperada por obtener respuestas. A medida que avanzaba el tiempo, la Guardia Civil iba ampliando el operativo, incluyendo perros rastreadores y drones, pero los resultados seguían siendo infructuosos. Varios meses después de la desaparición, en noviembre de 2016, la investigación dio un giro absoluto. La Guardia Civil detuvo a un hombre, José Enrique Abuin Hey, conocido como el Chicle por su presunta relación con el caso. El Chicle era un delincuente local con antecedentes por agresiones de corte físico y de corte íntimo, y las autoridades creían que podía estar vinculado a la desaparición de Diana. Sin embargo, a pesar de la detención, la investigación continuó siendo complicada. La falta de pruebas concluyentes y el hermetismo de las autoridades generaron frustración en la familia y en la opinión pública. Algunos medios de comunicación incluso especularon con teorías conspirativas sobre la posible implicación de políticos o personas influyentes en el caso, que también se dio en el caso Asunta o en el caso Alcácer. A lo largo de la investigación surgieron varias pistas falsas y teorías sobre el paradero de Diana Kerr. Algunas de ellas cobraron gran relevancia mediática, pero terminaron siendo descartadas por las autoridades. Una de las teorías más populares fue la supuesta relación de Diana con un hombre mayor que ella, con quien habría huido voluntariamente. Esta idea se basaba en un testimonio de un testigo que aseguraba haber visto a Diana subir a un coche con un hombre desconocido. Sin embargo, la Guardia Civil descartó esta hipótesis después de investigar a fondo.
Otra teoría apuntaba a que Diana podría haber sido víctima de una red de trata de personas. Algunos medios especularon con la posibilidad de que la joven hubiera sido secuestrada y trasladada al extranjero. No obstante, las autoridades no encontraron evidencias que respaldaran estas hipótesis. A medida que pasaban los meses sin avances significativos, la frustración y la desesperación se apoderaron de la familia de Diana. El hallazgo del cuerpo. Finalmente, casi un año y medio después de su desaparición, el 31 de enero de 2018, el cuerpo de Diana Quer fue finalmente encontrado en un pozo en Asados, Rianxo, La Coruña. El descubrimiento se produjo gracias a una pista clave que la Guardia Civil estaba siguiendo durante meses: la localización del vehículo del Chicle, el principal sospechoso del crimen. Según la investigación, el Chicle había sido visto cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Diana, lo que llevó a los agentes a registrar minuciosamente la zona. Tras varios días de búsqueda, el cadáver de la joven fue localizado en el interior de un pozo seco a unos 15 metros de profundidad. El hallazgo confirmó las peores sospechas de la familia y de la sociedad española. Los restos de Diana fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Galicia para realizar la autopsia y determinar las causas exactas de la muerte. Los forenses confirmaron que la joven había sido víctima de un crimen violento, aunque no se revelaron detalles específicos sobre las heridas o el método utilizado para acabar con su vida. El descubrimiento del cuerpo de Diana conmocionó a la familia. Su madre, Diana López Pinel, que había luchado incansablemente por encontrar a su hija, recibió la noticia con profundo dolor y consternación. En una declaración a los medios expresó su agradecimiento a todos aquellos que habían participado en la búsqueda y pidió respeto para su familia en ese momento tan difícil. La noticia generó una ola de indignación y tristeza por todo el país. Miles de personas se manifestaron en las calles para exigir justicia por el crimen de Diana, para denunciar la violencia de género que había acabado con su vida. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a la familia y de llamados a la acción para prevenir este tipo de tragedias. Políticos de todos los partidos condenaron la muerte y expresaron su solidaridad con la familia de Diana. El entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, lamentó profundamente la noticia y reiteró el compromiso del Estado en la lucha contra la violencia de género. El juicio contra José Enrique Abuin, conocido como el Chicle, por la muerte de Diana Quer se llevó a cabo en la Audiencia Provincial de La Coruña entre el 11 de septiembre y el 3 de octubre de 2019. Durante las sesiones se escucharon testimonios clave que demostraron la culpabilidad del Chicle y revelaron detalles estremecedores sobre el crimen. Por un lado, en su declaración inicial, Abuin admitió haber quitado la vida a Diana Quer. Relató que la había abordado en la madrugada del 22 de agosto de 2016 cuando ella caminaba sola por una carretera en A Pobra do Caramiñal. La chica de frente, dejé las garrafas y me fui hacia ella para que no me delatara. Le eché la mano derecha al cuello. ¿Al cuello? Y cuando le eché la mano derecha al cuello ella se fue hacia atrás. Y mi reacción fue echarle la mano izquierda por detrás de la cabeza y sin darme cuenta de la presión que hacía. Cuando me di cuenta cuando reaccioné ya vi que estaba... ¿Que estaba qué? Que estaba parada, que no se movía. Según su versión, la agredió físicamente y al ver que ella podía identificarlo, le decidió quitar la vida, por lo que él afirmó que intentó mantener relaciones íntimas con la pobre cría. Los análisis forenses confirmaron que Diana había sido víctima de una agresión de corte íntimo y que la causa de su muerte fue asfixia por estrangulamiento. Además, se encontraron restos de ADN del Chicle en el cuerpo de la víctima. Varios testigos declararon haber visto a El Chicle cerca del lugar donde desapareció Diana la noche del crimen. Además, se presentaron pruebas de que él había intentado deshacerse del cuerpo de la joven. La defensa de Abuin intentó argumentar que el acusado había actuado bajo una emoción violenta debido a un supuesto rechazo de Diana. Sin embargo, el tribunal desestimó esta teoría al considerar que el crimen había sido premeditado.
Tras el juicio el 3 de octubre de 2019, el tribunal declaró a José Enrique Abuin el Chicle culpable de la muerte, de agresión íntima y de detención ilegal a Diana Quer. En diciembre de ese mismo año fue condenado a prisión permanente revisable, la pena máxima en España. La sentencia estableció que el Chicle había actuado con alevosía y ensañamiento al atacar a Diana Quer. El tribunal consideró probado que él había abordado y agredido de manera íntima y después haberle quitado la vida, ocultando posteriormente su cuerpo. La madre de Diana Quer, Diana López Pinel, expresó su satisfacción con la sentencia, aunque lamentó que no se hubiera impuesto la pena de prisión permanente revisable en su totalidad. Agradeció el trabajo de la Guardia Civil y el apoyo de la sociedad durante el proceso. El caso de Diana Quer conmocionó a España y generó un intenso debate sobre la seguridad de las mujeres y la necesidad de endurecer las penas por crímenes de violencia de género. Muchos consideraron la sentencia como un paso importante en la lucha contra este tipo de delitos. La trágica historia de Diana Quer se convirtió en un símbolo de lucha contra la violencia machista. Su nombre se asoció a diversas iniciativas y campañas para prevenir la violencia de género y proteger a las mujeres. La familia de Diana se comprometió a seguir luchando para que su hija no fuera olvidada y para que su muerte no fuera en vano. El juicio y condena del Chicle marcaron un hito en el caso Diana Quer. A pesar de la dureza de la sentencia, la familia y la sociedad española siguen buscando respuestas y justicia para evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir en el futuro. Ana Enjamio fue una joven ingeniera de 25 años originaria de Vigo, Galicia. Desde temprana edad mostró un gran interés por la ciencia y la tecnología, lo que la llevó a estudiar ingeniería en una universidad reconocida. Su dedicación y habilidades la llevaron a conseguir un puesto en una empresa auxiliar de Citroën en Oporriño, donde se destacó por su profesionalismo y capacidad técnica. Ana era conocida por su carácter amable y su deseo de ayudar a los demás, lo que le valió el respeto y la admiración de sus compañeros de trabajo. A pesar de su éxito profesional, Ana enfrentó desafíos personales significativos. Su vida se vio marcada por una relación complicada con César Adrio, un compañero de trabajo que se convirtió en su pareja. La relación, que comenzó con un fuerte vínculo emocional, se tornó oscura y problemática, culminando en un trágico desenlace. Ana y César se conocieron en 2015 en la empresa donde ambos trabajaban. Al principio la relación fue secreta, ya que ambos habían dejado a sus respectivas parejas para estar juntos. Esta decisión fue impulsada por la atracción mutua y la ilusión de un nuevo comienzo. Sin embargo, la relación pronto comenzó a deteriorarse. Después de aproximadamente 6 meses de convivencia, Ana decidió poner fin a la relación en el verano de 2016. Esta ruptura fue el punto de inflexión que desencadenó el comportamiento obsesivo y controlador de César. A partir de ese momento, Ana empezó a experimentar una situación de acoso constante. Sus compañeros de trabajo notaron cambios en su comportamiento, describiéndola como agobiada y acosada. Ella misma compartió con amigos que se sentía amenazada y que César la seguía, incluso instalando aplicaciones en su teléfono para monitorear sus actividades. El 16 de diciembre de 2016, Ana asistió a una cena de Navidad en su empresa, un evento que se tornaría fatal. A pesar de que César no estaba invitado, decidió presentarse, lo que generó un ambiente tenso. Durante la cena, él la observó de manera insistente y le envió mensajes que reflejaban su obsesión. Tras el evento, Ana salió con compañeros de trabajo y fue en ese momento que César, oculto y esperando, se preparó para llevar a cabo su ataque. La relación entre Ana y César, que comenzó con promesas de amor y felicidad, se transformó en una pesadilla de acoso y violencia, culminando en un trágico final que dejó una profunda huella en la comunidad y en la lucha contra la violencia de género.
Antes de seguir, vamos a volver atrás al verano de 2016, cuando Ana decidió romper con César. César fue incapaz de aceptar la ruptura e intensificó su acoso a partir de ese momento. Como hemos dicho antes, empezó a enviarle mensajes intrusivos y a presentarse en lugares donde sabía que ella estaría, de manera que la cena de Navidad no fue la primera vez que tuvo este tipo de comportamientos. Este hostigamiento fue un proceso gradual, pero se volvió cada vez más intenso y perturbador. Ana trató de mantener su vida normal, pero el miedo y la ansiedad se convirtieron en constantes en su día a día. Ana vivía en un estado constante de miedo, lo que afectó profundamente su vida diaria. Algunos ejemplos de estos son testimonios de amigos y familiares, como Samuel, el primer novio de Ana, relató que ella le compartió en varias ocasiones que se sentía agobiada y acosada. En una de sus conversaciones, Ana le mencionó que César Adrio había aparecido en su portal haciendo ruido y que había estado gritando y amenazándola. Samuel recordó que Ana estaba tan angustiada que si no hubiera respondido a su llamada, podría haber tomado la drástica decisión de estrellarse contra un muro. Este testimonio ilustra el nivel de desesperación al que había llegado Ana debido al acoso de César Adrio. Por otro lado, había comportamientos intrusivos. Ana también se quejaba de que Adrio se presentaba en casa y le montaba escenas, incluso se tumbaba frente a su coche para impedirle salir. Además, se alegó que César intentó, como hemos dicho antes, instalar aplicaciones espías en el teléfono de Ana, lo que evidencia su deseo de controlar cada aspecto de su vida. Este tipo de comportamientos creó un ambiente de terror constante para Ana, que se sentía atrapada y sin salida. Hubo también reacciones de la comunidad, como compañeros de trabajo de Ana, que también confirmaron que ella estaba visiblemente afectada por el acoso. Describieron cómo se notaba su ansiedad y cómo evitaba situaciones en las que pudiera encontrarse con César. Este aislamiento social es un efecto común del acoso, donde la víctima se siente obligada a cambiar sus rutinas y relaciones para evitar el agresor. Ahora que entendemos un poco el contexto del acoso al que se vio sometida Ana por parte de César, podemos volver a la noche del 17 de diciembre de 2016. Ya hemos dicho que durante el evento Adrio se mostró con un comportamiento inquietante, revelando su estado emocional deteriorado. Una compañera de trabajo que lo llevó al evento mencionó que él estaba muy mal y que había confesado que llevaba meses sin dormir, atribuyendo su angustia a la ruptura con Ana. Durante la cena, Adrio se comportó de manera posesiva y celosa. A pesar de que Ana había intentado distanciarse de él, su presencia en el evento generó un ambiente tenso porque, como ya hemos dicho antes, él no fue invitado. Después de la cena, al irse Ana con unos amigos y dejando a Adrio en un estado de frustración y desesperación, decidió tomar una de las peores decisiones. Horas más tarde, cuando Ana Enjamio llegó a su casa, fue atacada en el portal por César Adrio, que la abordó con un arma blanca. El ataque fue brutal. Ana recibió un total de 28 cuchilladas, 12 de las cuales impactaron directamente en su corazón. Este nivel de violencia no solo indica un asesinato premeditado, sino también un ensañamiento que subraya la intensidad del odio y la obsesión de Adrio hacia Ana. Testigos relataron que tras el ataque, Adrio intentó deshacerse de la evidencia y se mostró evasivo ante las autoridades cuando fue interrogado. La escena del crimen fue analizada minuciosamente por las autoridades. Ana fue encontrada en el portal de su edificio en un charco de sangre, lo que evidenciaba la brutalidad del ataque. La policía llegó rápidamente al lugar tras recibir una llamada de emergencia y los primeros agentes en responder se encontraron con una escena desgarradora. Los forenses realizaron un análisis detallado de las heridas de Ana, confirmando que la mayoría de las puñaladas eran letales y que el ataque había sido realizado con una navaja. La disposición de las heridas indicaba que el agresor había actuado con intención de matar, y el número elevado de puñaladas sugiere un ataque de ira y venganza.
Además, se encontraron evidencias que apuntaban a que César Adrio había estado en el lugar del crimen, incluyendo huellas y otros indicios que lo vinculaban directamente con el crimen. Por otro lado, durante el juicio, varios testigos proporcionaron declaraciones que ayudaron a reconstruir los eventos de esa noche. Compañeros de trabajo de Ana relataron cómo ella había expresado su miedo hacia César en diversas ocasiones, lo que fue corroborado por amigos que recordaban conversaciones en las que Ana hablaba de su angustia y del acoso que sufría. Además, se mencionó que Adrio había hecho amenazas directas a Ana, afirmando que si no estaba con él, no estaría con nadie. Esta declaración fue clave para entender la motivación detrás del ataque. La combinación de estos elementos, la cena de Navidad, el estado emocional de Adrio y el acoso persistente y la brutalidad del ataque conforman un contexto trágico que culminó en la muerte de Ana en Jamio. Su fallecimiento no solo impactó a quienes la conocían, sino que también puso de relieve la urgente necesidad de abordar el acoso y la violencia de género en la sociedad. El juicio contra César Adrio por el asesinato de Ana en Jamio se llevó a cabo en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. Durante las 2 semanas que duró el proceso se escucharon testimonios clave que desmontaron la versión de la defensa y evidenciaron la culpabilidad de Adrio. Por un lado, hubo testimonios de amigos y familiares que confirmaban que Ana les había confesado que estaba tan mal que si no hubiera respondido su exnovio a la llamada, se hubiera estrellado contra un muro. Todos los testimonios de amigos, familiares y exnovios revelaron el calvario psicológico que Ana vivía debido al hostigamiento. Por otro lado, las declaraciones de los compañeros de trabajo que decían que describieron cómo Ana se sentía acosada y agobiada y que iba a trabajar todos los días con mucha ansiedad. La estrategia de la defensa mantuvo su inocencia hasta el final. En su declaración ante el jurado popular, César Adrio aseguró que él no le quitó la vida a Ana. Intentó justificar que poco antes del crimen habían retomado su relación clandestina y que después del interrogatorio policial intentó quitarse la vida. Sin embargo, el jurado no encontró convincentes estos argumentos. Por otro lado, en el otro frente, la acusación y petición de penas, la Fiscalía y las acusaciones populares y particular solicitaron penas de hasta 32 años de cárcel para César Adrio. Argumentaron que sus actos respondían a un sentimiento de superioridad del hombre sobre la mujer y que su conducta de hostigamiento no tenía otra explicación lógica. Durante el juicio se presentaron diversas pruebas que demostraron la culpabilidad de César Adrio y el patrón de acoso que había ejercido sobre Ana en Jamio. Por un lado, los análisis forenses confirmaron que recibió un total de 28 puñaladas, 12 de ellas en el corazón, que destacaron que las heridas presentaban signos de que Ana aún estaba viva cuando recibió los últimos golpes. Esta brutalidad fue un factor clave para determinar la alevosía y el ensañamiento en el crimen. Por otro lado, las pruebas de ADN y evidencia física. Aunque no se especificaron detalles, es común que en casos de homicidio se realizaran análisis de ADN y se recolecte evidencia física en la escena del crimen. Estas pruebas reforzaron la conexión de Adrio con el ataque. Otra evidencia fue los mensajes y las comunicaciones que habían tenido. Los mensajes que le mandaba César a Ana evidenciaban su obsesión y su incapacidad de aceptar la ruptura. Y por último, testimonios del jurado. El jurado popular, tras deliberar, declaró a César Adrio culpable de asesinato con alevosía, acoso y vulneración de la intimidad de Ana en Jamio. La decisión fue unánime, lo que subraya la contundencia de las pruebas presentadas. El juicio contra César Adrio culminó con un veredicto condenatorio que reflejó la gravedad de sus crímenes. En diciembre de 2019, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó sentencia, condenando a Adrio a un total de 30 años y 4 meses de prisión. Esta sentencia incluyó 25 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento, considerando las agravantes de género y de parentesco. 20 meses de prisión por acoso, también con el agravante de parentesco.
y 3 años y 8 meses de prisión por vulneración de la intimidad, igualmente con el agravante de parentesco. La Fiscalía había solicitado inicialmente penas que sumaban hasta 39 años, argumentando que la conducta de Adrio reflejaba un sentimiento de superioridad hacia la mujer y que su comportamiento hacia Ana era parte de un patrón de acoso que culminó con el crimen. El tribunal consideró que la brutalidad del ataque y la naturaleza del acoso demostraban un claro desprecio por la vida de Ana y un deseo de ejercer control sobre ella. Adrio, en su defensa, intentó alegar que había retomado la relación con Ana. Sin embargo, el jurado no encontró su versión creíble y la condena, como ya hemos dicho antes, fue completamente unánime. El caso de Ana Enjamio no solo resultó en una condena judicial, sino que también dejó una huella en la conciencia social, destacando la importancia de la prevención y la intervención en situaciones de acoso y violencia de género. La lucha por la justicia y la igualdad continúa, inspirada por la memoria de Ana y por todas las mujeres que han sufrido violencia. El crimen de la katana es uno de los casos más impactantes y escalofriantes de la historia reciente de España. Un doble parricidio y fratricidio que tuvo lugar el 1 de abril de 2000 en Murcia. En esta trágica jornada, José Rabadán Pardo, un joven de solo 16 años, le quitó la vida a su madre, a su padre y a su hermana pequeña utilizando una katana, un arma tradicional japonesa. Este brutal acto de violencia conmocionó a la sociedad española, no solo por la naturaleza del crimen, sino también por el perfil del perpetrador y las circunstancias que lo rodearon. La cobertura mediática del caso fue intensa, alimentando un debate sobre la violencia familiar y la rehabilitación de los menores delincuentes. La historia del crimen de la katana ha dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva de España, planteando preguntas difíciles sobre la naturaleza del mal y la capacidad de reinserción social de quienes cometen estos actos atroces. El crimen de la katana tuvo lugar en el barrio Santiago el Mayor, ubicado en la ciudad de Murcia, España. Este barrio se encuentra rodeado por otros como el Carmen, Infante Juan Manuel al norte, San Pío X al oeste, el Progreso al sur y la pedanía de Los Dolores al este. Para acceder al barrio había que cruzar la vía férrea que une a Murcia con la Comunidad Valenciana y Cartagena, o bien llegar desde la avenida Ronda Sur. Actualmente la vía férrea se encuentra soterrada después de años de movilizaciones ciudadanas para acabar con el aislamiento del barrio. José Rabadán Pardo, conocido como el asesino de la katana, era un joven de 16 años, originario de Murcia. Sus vecinos lo describían como una persona reservada y solitaria, pero siempre educada. Rabadán tenía una obsesión por las artes marciales y las armas blancas, lo que se evidenció en regalos como un sable de samurái y su asistencia a clases de karate. También tenía cierta obsesión por un videojuego, el Final Fantasy. Un año antes del crimen, Rabadán intentó fugarse dejando los estudios con la intención de comenzar una nueva vida lejos de su familia. Sus padres, sin embargo, lograron impedirlo. Este incidente sumió aún más al joven en la soledad y fue un factor determinante en su decisión de quitarle la vida a sus seres queridos. Según se cuenta, Rabadán era un chico muy mimado y consentido por sus padres, quienes le rodeaban de caprichos materiales como un ordenador demasiado caro para el sueldo del padre, que era un camionero de profesión. Sin embargo, a pesar de todo lo que deseaba, el adolescente no se sentía a gusto con su familia y necesitaba estar solo. El crimen de la katana se llevó a cabo el 1 de abril del año 2000 por el joven de 16 años, llevando a cabo un acto de violencia extrema que dejó a la comunidad y al país entero en estado de shock. Según los informes, los asesinatos ocurrieron entre las 6 y las 8 de la mañana, cuando Rabadán utilizó una katana para atacar a su familia. La escena del crimen fue dantesca. Rabadán comenzó por atacar a su padre, Rafael Rabadán Tobar, de 51 años, asestándole varios golpes en la cabeza con la katana.
Luego se dirigió a su madre, Mercedes Pardo Pérez, de 54 años, quien intentó defenderse, pero fue igualmente víctima de la brutalidad del ataque. Finalmente, Rabadán se volvió contra su hermana pequeña, María Rabadán, de solo 9 años y afectada por el síndrome de Down. El uso de la katana para cometer estos crímenes no solo evidenció la frialdad del joven, sino también su capacidad para llevar a cabo un acto tan atroz en el seno de su hogar. Después de quitarle la vida a su familia, Rabadán abandonó la escena del crimen y se fugó. Durante 2 días estuvo escondido en Alicante, donde fue finalmente detenido por la policía en una estación de trenes mientras intentaba huir hacia Barcelona. En el momento de su arresto llevaba ropa ensangrentada y no mostró signos evidentes de arrepentimiento. Tanto su padre como su madre eran conocidos en su comunidad como una pareja trabajadora que había creado a sus hijos con amor y dedicación. Sin embargo, la relación con su hijo mayor había sido tensa, marcada por conflictos relacionados con sus estudios y comportamiento. Rafael era un hombre estricto que esperaba que su hijo tuviera éxito académico y profesional, lo que generó fricciones entre ellos. Por otro lado, su hermana menor era una niña dulce y cariñosa que dependía emocionalmente de su familia. La relación entre ella y José era compleja. Aunque él había mostrado afecto hacia ella en el pasado, también se menciona que su condición especial pudo haber contribuido a una percepción distorsionada por parte de Rabadán sobre lo que significaba ser parte de esa familia. Los ataques fueron sorpresivos y violentos. Los informes forenses revelaron que los golpes infligidos por la katana fueron letales y rápidos. La brutalidad del crimen no solo impactó a los amigos y familiares cercanos, sino que también dejó una marca indeleble en la comunidad local y en toda España. La naturaleza escalofriante del crimen hizo que fuera ampliamente cubierto por los medios de comunicación, lo que llevó a un debate nacional sobre las dinámicas familiares y el comportamiento violento entre los jóvenes. La pregunta sobre cómo un adolescente pudo llegar a cometer tales actos atroces resonó en toda la sociedad española durante muchos años después del evento. A nivel personal, todavía me acuerdo de este crimen y lo mucho que nuestros padres empezaron a preocupar por los videojuegos que andábamos jugando. Muchos programas de televisión de la época popularizaron la idea de que jugar a videojuegos violentos te podía volver una persona violenta. Como ya hemos dicho anteriormente, se le detuvo 2 días después del crimen. Después de haber estado refugiado en una chabola de Alicante, al final le encontraron en la estación de trenes intentando ir a Barcelona con la ropa ensangrentada, de manera que levantó la sospecha de todos los agentes que estuvieron involucrados. Durante el interrogatorio posterior, Rabadán confesó haberle quitado la vida a su familia, alegando que lo hizo para liberarse de su influencia y descubrir cómo sería un mundo sin ellos. Su declaración fue escalofriante y reveló la verdad con la que se había llevado a cabo el crimen. La investigación del crimen reveló una serie de evidencias cruciales que ayudaron a reconstruir los eventos de aquella trágica mañana. En la escena del crimen, las autoridades encontraron la katana utilizada por Rabadán para llevar a cabo los asesinatos. Esta arma no solo era un objeto de colección para el joven, sino que se convirtió en el símbolo del horror que había ocurrido en el hogar familiar. Además de la katana, se recogieron pruebas forenses que incluían manchas de sangre y otros elementos que confirmaron la brutalidad del ataque. Los informes forenses indicaron que las víctimas habían recibido múltiples heridas en la cabeza y en el torso. Las autopsias realizadas posteriormente confirmaron que los ataques habían sido letales y rápidos. La combinación de las evidencias encontradas en la escena del crimen y las declaraciones de Rabadán durante su arresto proporcionaron a las autoridades un panorama claro sobre lo sucedido. La brutalidad del crimen y la naturaleza premeditada del ataque llevaron a un intenso debate sobre la salud mental de Rabadán y su capacidad para ser juzgado como un adulto bajo las leyes españolas. El juicio de José Rabadán comenzó en un contexto marcado por la conmoción social tras el brutal crimen que cometió.
también por el hecho de que solamente tuviera 16 años en el momento de cometer el crimen. Debido a esto, fue juzgado bajo la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que había entrado en vigor en enero de 2001, poco después de los hechos. Esta ley establecía un marco legal diferente para los menores de edad, lo que significaba que las penas eran considerablemente más leves en comparación con las impuestas a los adultos. El juicio se llevó a cabo en un ambiente de gran expectación mediática y social, dado el carácter escalofriante del crimen y la juventud del perpetrador. La duración del juicio fue notablemente breve, con una duración aproximadamente de 30 minutos, lo que generó críticas sobre la profundidad y seriedad con la que se abordó el caso. También mucha gente planteó cuánto realmente habría durado el juicio de haberse tratado de un adulto. La rapidez del proceso judicial fue objeto de controversia, ya que muchos consideraban que no se había examinado adecuadamente todos los aspectos del crimen ni el estado mental de Rabadán. Durante el juicio, José Rabadán ofreció su testimonio, donde admitió haber cometido el crimen de haberle quitado la vida a su familia. En sus declaraciones explicó que su motivación detrás del crimen era liberarse de la influencia de sus padres y experimentar cómo sería vivir sin ellos, básicamente lo mismo que le dijo a la policía cuando fue detenido. Rabadán describió el acto como algo casi automático, afirmando que no fue él, que fue su cuerpo. Esta declaración generó una mezcla de incredulidad y horror entre los presentes. Los testimonios presentados incluyeron informes psiquiátricos que intentaron explicar su comportamiento. Uno de los psiquiatras que evaluó a Rabadán sugirió que había sufrido una psicosis epiléptica durante el tiempo en que cometió los actos, lo que podría haber afectado su percepción de la realidad. Sin embargo, otros psiquiatras no estuvieron de acuerdo con esta evaluación y lo describieron como un narcisista sádico con síntomas evidentes de psicopatía. El juicio también incluyó testimonios sobre la vida familiar de Rabadán y su comportamiento previo al crimen. Se mencionaron conflictos familiares y tensiones en la relación entre él y sus padres, así como su interés por las artes marciales y las armas blancas. Sin embargo, muchos se preguntaron si estas circunstancias eran suficientes para justificar o entender un acto tan violento. Finalmente, el tribunal condenó a José Rabadán a 6 años de internamiento en un centro de menores, seguidos de otros 2 años de libertad vigilada. Esta condena fue la máxima prevista por la ley del menor en ese momento y estuvo rodeada de polémica debido a la naturaleza extrema del crimen. Muchos críticos argumentaron que esta sentencia no reflejaba adecuadamente la gravedad de sus acciones ni proporcionaba justicia a las víctimas. Rabadán pasó aproximadamente 8 meses en prisión en Sangonera, Murcia, antes de ser trasladado al centro de menores La Zarza. Su liberación anticipada en diciembre de 2005 fue facilitada por informes favorables emitidos por educadores del centro, quienes afirmaron que había mostrado signos de rehabilitación. La sentencia y el progreso judicial generaron un amplio debate sobre la responsabilidad penal de los menores y la efectividad del sistema judicial para abordar crímenes tan graves cometidos por jóvenes. La cobertura mediática fue extensa, con numerosos reportajes y análisis que intentaron desentrañar las motivaciones detrás del crimen. Los medios no solo se centraron en los detalles escalofriantes del asesinato, sino que también exploraron el contexto familiar de Rabadán, así como su perfil psicológico. Este enfoque generó un clima de alarma social, donde muchos comenzaron a cuestionar la seguridad en sus propios hogares y la posibilidad de que un acto tan atroz pudiera ocurrir en una familia aparentemente normal. Además, el caso marcó un punto de inflexión en la percepción pública sobre los menores delincuentes. Mucha gente en la España de entonces se empezó a cuestionar si la sociedad estaba adecuadamente equipada para manejar situaciones donde jóvenes cometen actos de violencia extrema. Este caso se convirtió en un símbolo de las preocupaciones sobre la salud mental de los adolescentes y el impacto de las relaciones familiares disfuncionales, la adicción a los videojuegos y el uso de arma blanca por parte de adolescentes. Muchos críticos argumentaron que el sistema legal no estaba preparado para manejar casos tan graves cometidos por menores y que las penas deberían ser más severas para reflejar la gravedad de los delitos.
Este debate sobre la ley del menor se intensificó tras el caso Rabadán, impulsando discusiones sobre posibles reformas legislativas para abordar mejor los crímenes cometidos por menores. El caso también planteó algunas preguntas sobre la rehabilitación y la reinserción social de los menores delincuentes. Algunos expertos en criminología y psicología defendieron que era posible rehabilitar a jóvenes como Rabadán, mientras que otros expresaron escepticismo sobre si alguien era capaz de cometer un acto tan violento y si podría realmente reintegrarse sin representar un riesgo para la sociedad. Después de cumplir su condena, José Rabadán Pardo ha llevado una vida notablemente diferente a la que se podía esperar de alguien con ese pasado. Tras ser liberado en diciembre de 2005, Rabadán fue acogido por la asociación evangélica Nueva Vida, donde comenzó a reconstruir su vida. A lo largo de los años se mantuvo alejado del foco mediático y logró integrarse en la sociedad. En la actualidad, Rabadán está casado y tiene una hija pequeña, lo que indica un intento de formar una familia y llevar una vida normal. En 2017, Rabadán decidió romper su silencio al participar en el documental titulado Yo fui un asesino, emitido en el canal de Max. En este documental se presenta a sí mismo como un hombre que ha cambiado, reflexionando sobre sus acciones pasadas. Durante su intervención, Rabadán afirma que si hubiera sabido las consecuencias de sus actos, no lo habría hecho. Sin embargo, su relato ha sido objeto de críticas, ya que algunos expertos, como el psicólogo forense Javier Urra, sugieren que aunque se expresa con claridad sobre el crimen, no parece sentir remordimiento genuino por lo ocurrido. Urra describe a Rabadán como una persona insensible y con rasgos de psicopatía. A pesar de haber cumplido con la justicia y haber sido considerado un ejemplo de reinserción social, Rabadán reconoce que la etiqueta de monstruo lo perseguirá para siempre. Además del documental, el caso ha sido discutido en varios programas de televisión y podcast que abordan temas de criminalidad y psicología criminal. Estas representaciones han contribuido a mantener vivo el interés público en el caso y han abierto debates sobre la violencia juvenil y la responsabilidad penal. Y aquí concluimos el análisis del caso del crimen de la katana. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es posible para los criminales que cometen crímenes tan atroces reinsertarse en la sociedad? ¿O por otro lado pensáis que esas personas están perturbadas de por vida? Falta de remordimientos, empatía, carácter manipulador, insensibilidad, afecto superficial y egocentrismo. Este es el perfil de Patrick Nogueira según los psicólogos forenses del Instituto de Medicina Legal de Guadalajara que lo examinaron. Tal y como dijeron, no presenta patología psiquiátrica que pueda modificar o anular su capacidad de conocer o querer. Esta fue la conclusión a la que llegaron acerca de su estado mental. Patrick Nogueira nació en la ciudad brasileña de Altamira el 6 de noviembre de 1996, perteneciendo a una familia acomodada, ya que su padre era un reputado radiólogo y la familia regentaba una prestigiosa clínica. La infancia y adolescencia de Patrick no fue muy distinta de otros chicos de su edad, pero en 2013, cuando tenía 16 años, apuñaló a su profesor de biología en medio de clase porque le insultó. Esto solo le supuso 45 días de trabajos comunitarios y una evaluación psicológica a la que nadie más que sus padres tuvo acceso. Todos sabían que había un problema y que se estaba construyendo un psicópata, pero nadie hizo nada. Tras este episodio se trasladó a Europa con la intención de convertirse en un futbolista profesional, teniendo allí familia que le pudieran dar alojamiento, su tío Marcos Campos, hermano de su madre, la esposa de este, Janaina Santos, y los dos hijos de la pareja y primos hermanos de Patrick, por tanto María Carolina de 3 años y Davi de 1 año. Entre marzo de 2016 y julio de ese año, Patrick residió con su familia en Torrejón de Ardoz, hasta que el 9 de julio de 2016 la familia decidió romper la convivencia con Patrick y se trasladó de alquiler al chalet de la urbanización La Arboleda en la localidad de Pioz, en la provincia de Guadalajara.
Durante el tiempo que vivieron juntos en casa de su tío, Patrick pasaba la mayor parte del tiempo solo en su habitación, mostrando ningún signo de cooperación. Cuando veía llorar a sus primos, preguntaba si podía llevarlos a la plaza del pueblo para que se congelaran o los secuestraran. Su tío, además de reprenderle por estas acciones, también se enfadaba con él por andar por la casa en ropa interior y le dijo que lo reportaría a la policía cuando se le venciera la visa de 3 meses. Tras la mudanza de su familia a Pioz, Patrick, por su parte, se mudó a un piso compartido con 2 chicas en Alcalá de Henares, y no volvió a tener ningún tipo de contacto con sus tíos hasta el día del crimen. Nogueira jugaba al fútbol en el equipo Juventud de Torrejón de la Segunda Regional madrileña. Nunca trabajó y vivía del dinero que le ingresaban sus padres. Sus tíos Marcos Campos y Janaína Santos, de 40 años y 39 años respectivamente, se conocieron en la ciudad brasileña de João Pessoa, donde tuvieron su primera hija en 2012 y se casaron un año después. Marcos había estado trabajando en España durante unos años y a finales de 2013 convenció a su esposa de que en Europa tendrían un mejor porvenir. Se mudaron a La Coruña y él se empleó en una churrasquería donde destacó como un buen parrillero. Ya en Madrid nació su segundo hijo, Davi, mientras Marcos trabajaba en un local brasileño especializado en brasa en Torrejón de Ardoz y en un restaurante argentino del centro comercial Plenilunio. Sus jefes lo definieron como un buen churrasquero, serio y responsable y alguien que jamás se metía en líos. El 17 de agosto de 2016, tras varios meses en paro, Marcos Campos regresaba contento a casa tras su primer día de trabajo, de nuevo en el asador argentino, sin sospechar lo que le esperaba tras la puerta. El 17 de agosto de 2016, Patrick Nogueira acudió a su gimnasio en Alcalá de Henares como todos los días. Después, según el relato de los hechos que hace la Fiscalía en su escrito de acusación, cogió un autobús en dirección Pioz con el propósito de acabar la vida de su tío, su esposa y sus primos, tras adquirir un cuchillo o navaja cuyas características no constan por haberse desprendido el arma tras los hechos, pero del que se puede afirmar que era muy afilado y con un ancho de hoja superior a 30 milímetros. Llevaba bolsas de basura y cinta de precintar en una mochila y 2 pizzas. En torno a las 4 horas, siempre según la Fiscalía, tocó el timbre del chalet número 594 de la urbanización La Arboleda. Dentro estaban su tía Janaína y los 2 niños. Tras consumir las pizzas que había llevado el acusado, Janaína se dirigió a la cocina a recoger los platos y mientras estaba frente al fregadero con las manos ocupadas lavando la vajilla, el acusado, de modo sorpresivo y sin que Janaína pudiera darse cuenta ni repeler el ataque, con el cuchillo que portaba le hizo un corte en el cuello que le ocasionó la muerte. Seguidamente, Patrick presuntamente se dirigió hacia los 2 menores, acababan de contemplar lo sucedido con su madre y paralizados de miedo debido a su corta edad, no tuvieron ninguna posibilidad de evitar la agresión. El acusado procedió a desmembrar y meter en bolsas de cadáveres. Seccionó el cuerpo de Janaína por la mitad a nivel del piso abdominal inferior con unas tijeras de podar el jardín, e introdujo cada una de las partes en un total de 4 bolsas de plástico puestas cada una dentro de la anterior para reforzar el envoltorio y las cerró con cinta de precintar. De la misma manera, sin proceder a seccionarlos, introdujo los cuerpos de los niños en 4 bolsas dispuestas de la misma manera que procedió a cerrar con la cinta americana que había llevado en su mochila. Una vez depositadas las bolsas en el salón de la vivienda y limpiado la sangre, esperó que su tío, quien regresó de trabajar sobre las 9 horas, de manera inopinada y sorpresiva en el pasillo situado a continuación de la puerta de entrada de la casa, el acusado atacó a Marcos Campos con idéntico ánimo de acabar con su vida, propinándole varias cuchilladas en el cuello, causándole un total de 14 heridas que provocaron su muerte, quedando tendido en el pasillo. El cadáver de Marcos también fue seccionado y metido en bolsas de basura. Tras limpiar la casa y asearse, procedió a esperar que se hiciera la hora para coger el autobús de vuelta, deshaciéndose del cuchillo empleado para cometer los hechos y de otros efectos en distintos contenedores de basura, de modo que no han sido hallados.
Por si el caso no fuera lo suficientemente escalofriante, mientras Patrick presuntamente esperaba la llegada de su tío, mantuvo una conversación de WhatsApp con un amigo brasileño, Marvin Enríquez Correia, de 18 años entonces, con quien se comunicaba prácticamente a diario y cuya fecha de nacimiento había elegido Patrick como clave de su ordenador. Los mensajes comenzaron a las 7:06 y fueron reproducidos por el programa brasileño Fantástico, y en ellos Patrick le contaba lo que estaba haciendo y le pedía consejo. Patrick le pregunta: «Solo estoy esperando al 4 integrante», refiriéndose a su tío Marcos. Marvin le contesta que se imagina la escena, llegando para matar, y después jajajaja. Patrick le dice que llegó con 2 pizzas y que charlaron un poco. Marvin le pregunta que a quién acuchilló primero, si a la mujer. Patrick le dice que a la mujer, después a la mayor de 3 años y después al niño de 1 año. Patrick vuelve a decir: «Hasta dudé de mí, pensaba que me daría asco, pero ahora estoy convencido, soy un enfermo». Marvin contesta: «Sal como si nada, sal por adelante por la mañana como si fueses a dar un paseo o algo así». Patrick también le envió a Marvin una veintena de imágenes, entre ellas selfies ensangrentado y posando con su tío muerto y con el cadáver seccionado. Detenido por la policía brasileña, Marvin declaró no haber sido consciente de su responsabilidad y se mostró arrepentido. De hecho, también dijo que solo le estaba siguiendo la corriente por miedo. No se sigue procedimiento judicial contra él. Justo un mes después de los hechos, a las 21:45 del 17 de septiembre de 2016, un empleado de mantenimiento de la urbanización alertó a los vigilantes de seguridad del olor nauseabundo que emanaba de una de las viviendas. Los de seguridad llamaron a la puerta y al no responder nadie pidieron permiso al propietario para entrar en la parcela. A través de la ventana del salón vieron varias bolsas de plástico rodeadas de moscas muertas y avisaron a la Guardia Civil. El 20 de septiembre, 2 días después del macabro descubrimiento, Patrick cogió en Madrid un vuelo con destino a Río de Janeiro. Al día siguiente ya estaba en su casa de João Pessoa. En España, la investigación sobre las muertes estaba aún en ciernes y se especulaba en los medios con un ajuste de cuentas. Cuando las sospechas comenzaron a recaer sobre él, convenció a sus amigos y familia de su inocencia y situó el foco en los problemas económicos que tenía su tío. Las compañeras de piso de Patrick en Alcalá de Henares declararon que en los días previos al hallazgo de los cuerpos, el acusado calificó a su tío de hijo de puta, porque había desaparecido en agosto y le había dejado las deudas del piso anterior. Patrick comentó con sus amigos brasileños por WhatsApp la aparición de los cadáveres en los siguientes términos: «Mi hermana volvió a contactarme y me cuenta que todos están pareciendo un chicken nugget, están descuartizados». En uno de los WhatsApp que Patrick intercambió con su amigo Marvin decía: «Por lo menos lo hice todo con guantes, no hay huellas». Sin embargo, los investigadores encontraron huellas dactilares en las bolsas de basura, restos de sudor en el escenario del crimen y unas huellas de zapatillas como las que usaba Patrick. En el piso que compartía en Alcalá de Henares y del que había huido se dejó una cuchilla de afeitar de la que se pudo extraer su ADN. Este coincidía con los restos biológicos hallados en el chalet. El 22 de septiembre, 2 días después de su marcha a Brasil, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara dictaba auto de prisión y una orden de detención europea internacional contra Patrick Nogueira. El 19 de octubre, Patrick Nogueira regresaba a Madrid en un vuelo procedente de Sao Paulo y se entregaba voluntariamente a la Guardia Civil. En el proceso fue clave Hannah, la hermana de Patrick, que, ante las presiones policiales para que se entregara, viajó a España y se entrevistó con el juez instructor. Al ver que las pruebas contra su hermano eran apabullantes, le convenció de que era mejor ser juzgado y cumplir condena en España que en Brasil, por lo duras que pueden ser las cárceles en este país tropical. Nogueira fue juzgado en Guadalajara de octubre a noviembre de 2018 a través de un enlace de vídeo desde la prisión de Extremera. Su defensa, el abogado, comentó que tenía un lóbulo temporal derecho deficiente en su cerebro, lo que afectaba a su toma de decisiones y que esto se había agravado por el alcoholismo.
Nogueira fue declarado culpable por unanimidad por el jurado y condenado a 3 cadenas perpetuas por las muertes de Campos y los niños, más otros 25 años por la muerte de Santos. Se convirtió en la 5ª persona en recibir una cadena perpetua en España desde que se restableció la pena en 2015. Los factores agravantes de las 3 muertes sobre el otro fueron las edades de los niños y la premeditación. En junio de 2019, el Tribunal Supremo de Castilla-La Mancha confirmó parcialmente esta sentencia en apelación y la revisó como única cadena perpetua por el asesinato de Campos, más 75 años por los otros 3, debido a un tecnicismo en la aplicación de factores agravantes. La sentencia original fue restablecida por el Tribunal Supremo de España en mayo de 2020 y también ordenó a Nogueira a pagar 411.000 euros a los familiares de las víctimas. El amigo con el que Nogueira se comunicó el día del crimen, Marvin Enríquez, fue acusado en el estado brasileño de Paraíba de ser cómplice. Estuvo en prisión preventiva desde junio de 2019 hasta mayo de 2020. En julio de 2021 fue absuelto al dictarse que ninguna de sus acciones era delictiva. Nogueira estuvo recluido en el pabellón de aislamiento de la prisión de Extremera bajo vigilancia las 24 horas. Al cumplirse el aniversario de su condena, no se había arrepentido de sus crímenes. Nogueira fue atacado a finales de noviembre de 2021 por aproximadamente una docena de reclusos, permaneciendo hospitalizado durante 4 días. Las autoridades especularon que el motivo fue la ley de cárceles, en las que quienes cometen delitos contra niños y mujeres son ejecutados por la población penitenciaria. Tras recuperarse, fue trasladado a la prisión Puerto 3 en el puerto de Santa María, provincia de Cádiz, en aislamiento preventivo. Y con esto terminamos el brutal crimen de Pioz ejecutado por Patrick Nogueira. Si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y ponerme en un comentario algún vídeo que os gustaría que hiciéramos en el futuro. Muchas gracias por estar allí y nos vemos muy pronto en el canal.